Hablemos de sexualidad y adolescencia. ¿Por qué hablar de este tema? Porque en México el 23.2% de la población precisamente está en la edad de la adolescencia, entre los 10 y los 19 años. Porque México es uno de los primeros lugares, un primer lugar más en embarazo adolescente. Porque el 27.2% de los embarazos, o sea, más de la cuarta parte, transcurre precisamente en los adolescentes. Más de 1 millón de embarazos al año, y de estos 11,000 precisamente entre niñas de 10 a 14 años. El inicio de la actividad sexual en México es aproximadamente alrededor de los 16 años en las niñas y de 14 años en los niños. El 10% de los abortos, sobre todo clandestinos, suceden a esta edad. Entonces es importante. Los abortos entre 15 y 19 años ocupan un rubro importante en la adolescencia. En México el 55.5% de adolescentes son pobres. 1 de cada 5 adolescentes no gana ni siquiera para comer. Entonces es un punto importante, es algo que tenemos que tratar según nos indican las estadísticas. La adolescencia es una época de importantes cambios. Se dan los cambios físicos, ya conocemos el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero también es una época donde hay muchos cambios emocionales. Los adolescentes empiezan a ver el mundo y las relaciones de una manera diferente. Sus relaciones con la familia cambian, con los amigos, con la sociedad en general. Su visión se amplía, es diferente. En esta época precisamente también se inicia la capacidad reproductiva y muchas personas empiezan ahí la actividad sexual. No significa de esta manera que estén capacitados para enfrentar la actividad sexual y sus consecuencias. Emocionalmente definitivamente que no, económicamente tampoco. Sin embargo, fisiológicamente, bueno, pues ya son capaces de reproducirse. La energía sexual es una energía de vida que está presente en todas las edades, en todos los seres humanos. Cuando la sexualidad se desarrolla en un marco de respeto, cuando hay información suficiente, útil, la sexualidad va a ser una fuente de enriquecimiento, de gratificación. Cuando falta esta información, va a generar culpa, conflictos y va a dejar a los jóvenes en un estado de alta vulnerabilidad para el desarrollo de embarazo no planeado, para la infección de transmisión sexual y desafortunadamente incluso también para el abuso sexual. Entonces es necesario que estén informados nuestros jóvenes sobre la sexualidad. La limitación de un proyecto de vida o incluso el que no se desarrolle un proyecto de vida también es una de las implicaciones que se da en esta situación de empezar con la reproducción a edad temprana. Ya decíamos, los abortos, sobre todo clandestinos, que generan una mortalidad alta, los partos prematuros. En las edades extremas de la vida, ya sea en las mujeres muy jóvenes o las muy mayores, las complicaciones del embarazo y también el tener hijos con complicaciones, con problemas para enfrentar la vida, es lo común. Se ha visto, por ejemplo, que los primeros hijos de las madres adolescentes tienen el índice mayor de mortalidad. El sacar adelante un prematuro significa un costo económico muy alto, un desgaste emocional también importante, y si estamos hablando ya de familias empobrecidas, imagínense que es donde se da esta situación con mayor frecuencia, pues realmente el panorama es preocupante, es triste. Los jóvenes que empiezan pronto su actividad sexual se ha visto, entre otras cosas, que tienen mayor tendencia a la depresión. Y cuando hablamos de depresión estamos hablando de la segunda causa de discapacidad más frecuente en todo el mundo en los años venideros y llegar a ser la primera. Entonces es importante atender la sexualidad de los adolescentes. Se ha visto que el embarazo durante la adolescencia no solo es accidental, también es elegido, no necesariamente planeado, porque el contexto sociocultural en el cual se desarrolla una gran parte de nuestra población todavía
le da un valor muy importante al rol de esposa-madre. Entonces, las niñas, en cuanto crecen, ven como única perspectiva el ser madres, el ser esposas. No existe un proyecto de vida relacionado con la educación, con su desarrollo propio, y esto es muy importante. Se ha visto que a mayor escolaridad disminuye el riesgo de embarazo temprano. Las madres que tienen hijos pronto, cuando su primer embarazo es en la adolescencia, se ha visto que tienen en promedio 3 hijos más que aquellas mujeres que empiezan a procrear después de los 20 años. Volvemos a lo mismo, familias pobres, con escasos recursos y además con muchos hijos que van a tener que enfrentar una vida con carencias. La salud sexual es un estado de bienestar del ser humano para tener una vida sexual placentera, segura, y está encaminada al desarrollo precisamente pleno de la vida y de las relaciones del ser humano, no solo como se enfoca comúnmente a la atención de la reproducción y a las infecciones de transmisión sexual. Eso es definitivamente algo que es vital. Para tener salud sexual se han establecido derechos. Los adolescentes también tienen derechos reproductivos y sexuales. Ellos tienen derecho a ser ellos mismos, a expresar su sexualidad, a disfrutarla, a elegir con quién relacionarse, a poder ejercer su orientación sexual. Ellos tienen derecho también a poder elegir y estar seguros si desean tener una relación de pareja, incluso a planear una familia. Hay que darles ese derecho a elegir, el derecho lo tienen. A veces no eligen por sus limitaciones en cuanto al conocimiento, en cuanto a las opciones. Tienen derecho a estar informados. Esta información les va a ayudar a estar protegidos precisamente contra infecciones de transmisión sexual, contra un embarazo no planeado, contra el abuso sexual, que es muy importante. También tienen derecho a tener servicios médicos confiables, de alta calidad y al alcance de ellos. También un derecho más es el que tienen a participar en los planteamientos que los gobiernos hacen precisamente para desarrollar estas estrategias sobre la sexualidad. Precisamente por todo este contexto, en 2015, en enero, se da a conocer la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Esto tiene como objetivo principal, por un lado, el que ya no haya más embarazos en las niñas, de 10 a 14 años. Y en las de 15 a 19 años, en planes, la meta es disminuir el 50% el número de embarazos. Como un fundamento se tiene el mejorar la situación socioeconómica. Ya decíamos que a menor escolaridad hay mayor riesgo de embarazo. Para todo esto también tenemos que aumentar, por un lado, el acceso a la educación, pero mejorar los contenidos que en ellos se dan. No es posible que, al menos aquí en México, en nuestra población, y estoy hablando de estudiantes de bachillerato, incluso de universidad, ni siquiera sepan diferenciar el aparato urinario del aparato genital y del aparato digestivo. Confunden los orificios, no es posible eso, y sus funciones. No es posible que ignoren cuándo es la etapa fértil de la mujer. La mayoría de los jóvenes tienen la creencia en estudios que se han hecho de que en la primera relación sexual no hay posibilidades de embarazo, por lo tanto no usan protección, no usan condón. Entonces todo esto es importante, no puede ser que se sigan ignorando estos datos y que sigan sin modificarse en los contenidos educativos o realmente que se apliquen. Fíjense que en un estudio que se hizo, esto es muy interesante, la mayoría de estudiantes contestaron que si sus papás les hubieran pedido que retrasaran el inicio de su actividad sexual, lo hubieran hecho. Esa fue la respuesta. Pero obviamente no se los plantearon, no se habló de ellos. Como sucede en la mayoría de hogares, se sigue sin hablar de sexualidad. Los adolescentes están inmersos en un mundo lleno de mensajes relativos a la sexualidad, que los invitan a una sexualidad, pero sin responsabilidad.
entonces necesitamos dar información útil precisamente para que desarrollen su autonomía, su autoestima, su asertividad y realmente elijan cuándo iniciar su actividad sexual y lo hagan de una manera responsable, protegida. Mientras sigamos con una visión negativa de la sexualidad que hace ver el ejercicio de esta como un pecado que en algún momento dado va a tener un castigo, unas consecuencias, y sigamos confundiendo el placer con el pecado, pues vamos a continuar con estas cifras y con muchas otras más. Estamos dejando al final de cuentas a los adolescentes carentes de herramientas, de elementos suficientes para poder transcurrir esta etapa de su vida donde puedan adquirir elementos para tener una vida plena, una vida placentera. Los estamos dejando precisamente desprotegidos. Entonces es responsabilidad sí de los gobiernos, pero sobre todo de los adultos de esta sociedad, de los padres fundamentalmente, el proveer de esta información. Tenemos que aprender a hablar con ellos de la sexualidad con naturalidad sobre todo. No podemos los papás ser especialistas de todo. Y puede ser que no tengamos la información, por supuesto, completa, pero si aceptamos que nuestros hijos tienen derecho a ejercer su sexualidad, de hecho que la poseen, entonces los ayudaremos quizá a buscar información si hay profesionales dedicados a ello. La educación sexual definitivamente debiera iniciar en casa. Hasta la próxima. Soy la doctora Ana María Arteaga, soy sexóloga.